Segundo de Samuel capítulo 6. Y me permito leerles desde el verso 6 al 11. Segundo de Samuel capítulo 6, versos 6 al 11. Dice así: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Acompáñeme a orar en esta noche, que el Espíritu Santo de Dios ministre en nuestros corazones. Padre, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo, venimos a ti rogándote, Señor, que nuestros oídos sean abiertos, nuestro corazón se disponga, Señor, nuestros ojos se abran. Señor, nuestros oídos espirituales, Señor, estén siempre ahí abiertos y dispuestos a lo que tú quieres traer a nuestros corazones, de tal manera que esta palabra sea luz, sea vida, sea fortaleza, sea sanidad, Señor, sea consuelo. Y Señor, que tú cumplas tu propósito a través de esta tu palabra, porque como está escrito de esta misma tu palabra, esta palabra es lumbrera en nuestro camino, Señor. Padre, creo que con estas tus palabras somos guiados en medio de un mundo que no es fácil, en el cual hay aflicción, en el cual hay luchas, cargas, pero esta tu palabra es como esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera en nuestro camino para que no estemos tropezando y cayendo, sino que podamos caminar y podamos, Señor, ir en esta carrera con paciencia, esta carrera de la vida, hasta que tú vengas por nosotros, porque luego viviremos en esa luz, Señor, resplandeciente de tu presencia. Así que muchas gracias por hablar y ministrarnos en esta noche, por tomar control de mi vida y hacer de mí instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Siempre que me pongo delante del Señor, le digo: Padre, gracias. Oro frente a toda la congregación y le digo: Señor, ¿qué quieres hablar? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué me quieres decir? Y siempre quiero sujetar mis pensamientos, mis decisiones, mis emociones y todo, absolutamente todo, para poder hablar de parte de Dios en lo que podamos estar viviendo, lo que hayamos vivido, lo que vayamos a vivir, de tal manera que esta palabra, como oraba hace un momento, se convierta en esa lámpara, sí, en esa luz que nos va guiando, y que cada vez que pueda estar aquí, eso se convierta en que, uy, sí, esto me gustó, esto es para mí, y que ustedes puedan siempre irse saciados y felices, se puedan ir satisfechos de haber podido estar en este lugar recibiendo la palabra del Señor. Y tal vez esta, a manera de introducción, este mensaje siempre obedece a las respuestas que muchas veces nosotros tenemos frente a todas las cosas que vivimos, ¿sí? A veces los momentos de disciplina, ¿sí? Porque a veces estamos viviendo como en una disciplina de Dios, como que algo está pasando, como que
como cuando su hijo ha cometido algo y usted dice, bueno, vas a estar en disciplina unos días, entonces te vamos a retirar el celular, te vamos a retirar esto, ¿cierto? Y como que eso, vienen esos momentos en que nos sentimos como que, espere, estamos siendo disciplinados de Dios. ¿Y cuántos han tenido esos momentos? ¿Y cuántos se han sentido contentos en esos momentos, ¿cierto? Porque qué bueno es poder captar la idea de que si aún hay disciplina es porque Dios nos ama, porque Dios al hijo que ama ese disciplina. Me estoy dando a entender. Y entonces tal vez esta es respuestas a por qué la disciplina, ¿cierto? Y entonces amén, podemos decir gloria a Dios por la disciplina. Pero tal vez hay otras cosas que también podemos pasar y es el infortunio, ¿cierto? Momentos en que pueden venir las derrotas. No todo nos sale bien. Sí, el hecho de tener un rótulo de cristiano, de hijo de Dios, no quiere decir que todo nos va a salir bien. Sí. Y tal vez en eso la palabra de Dios hace una obra linda en nosotros, de enseñarnos a vivir, porque si no, ¿qué tal que nos hiciéramos siempre esa idea y entonces viene una derrota y nos moriríamos o desistiríamos de seguir al Señor? No. Pueden venir momentos de derrota, ¿cierto? Pueden venir fracasos, aún podemos en ciertos momentos tener heridas, ¿sí? Pero ustedes miran frente a todo esto que aún Dios en medio de esas derrotas después nos puede dar la victoria total, después de las heridas Él nos puede sanar, ¿sí? Y entonces tal vez encontramos eso, respuesta a través de esta palabra a algo que también nosotros a veces nos hacemos, pero ¿por qué me salieron las cosas mal? Sí, sí, todavía como humanos nos salen las cosas mal. Sí, hay momentos donde nos pueden salir las cosas mal. Sí, alguien compuso, dice, porque no todo en la vida va a ser perfecto. Sí, y entonces para pasar esos momentos donde vengan esta clase de situaciones es que está la palabra del Señor, ¿no? Entonces, porque tal vez nosotros tenemos siempre y debemos tener siempre la buena intención de hacer las cosas, de ir hacia adelante, ¿sí? Pero muchas veces, aunque pueda haber una buena intención, hay momentos donde no hacemos las cosas como Dios las pide y por eso puede venir eso, el infortunio, puede venir la derrota, puede venir el fracaso, ¿sí? Y por eso es que debemos aprender, ¿cierto? ¿Por qué me salió esto así? Y entonces, ¿qué actitud vamos a tener? ¿Pero lo hice como Dios lo pidió o fue que tal vez cometí algún error? Porque nunca Dios se equivoca, Dios no va a cometer el error. Somos nosotros los que podemos llegar a errar, ¿sí? Somos nosotros los que fallamos. Y entonces, tal vez en medio de todos esos momentos de disciplina, la disciplina viene, fallamos, ¿sí? El infortunio, las derrotas, fallamos en algo, los fracasos pueden venir porque fallamos en algo, las heridas pueden venir porque no tuvimos en cuenta algo y fallamos, las cosas no salen mal porque fallamos, porque siempre la Biblia ha dicho, ¿cierto? Que si somos atentos, dice, porque el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, dice, es bienaventurado en lo que hace, ¿sí? Entonces ahí está el punto, ¿cierto? ¿Por qué a veces pueden venir estas cosas? Y entonces es porque la respuesta es no la hacemos como Dios lo pide. Y así titulé este mensaje, hágalo como Dios pide. Hágalo como Dios pide. Amén. De esta manera tal vez vamos a aprender sabiduría de Dios. Y bien, voy a ir al recuento de esta palabra. El rey David, con todas sus dificultades, escúcheme bien, el rey, estoy hablando del rey, cómo llegó a ser rey a pesar de que fue ungido de una manera maravillosa por el profeta Samuel. Fue ungido, llegó a la casa de Isaí, llegaron todos los hijos y hasta que no hay más, no falta uno solo, pero es el que está por allá detrás de las ovejas, no, hágalo venir. Y cuando llegó dice, este es, y lo ungieron, ¿cierto? Hasta ahí no hubo problema, ¿cierto? Todo iba bien.
no pidió ser rey y el Señor lo estaba ungiendo como rey, ¿sí? Los problemas vinieron fue después, ¿sí? Empezaron a venir después. Saúl lo quería matar, ¿sí? Y lo persiguió de una manera tremenda. Y a pesar de que el rey David tuvo muchos momentos en que lo tuvo cerquita y pudo habérselo quitado de encima, pudo haber acabado con él, pero dijo: nunca voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová, ¿sí? A cambio, Saúl sí le tiraba la lanza porque quería matar a David, ¿sí? Sin embargo, el rey Saúl muere en batalla, y viene el turno. Entonces, después de todo ese cúmulo de problemas, el rey David llega a Hebrón, y cuando muere el rey Saúl, cuando lo matan, cierto que él se tira sobre su propia espada, le quitan la cabeza a los filisteos. Sin embargo, van los de Jabes, que hacen una hazaña tremenda y van y lo rescatan sus cuerpos, rescatan sus armas y lo llevan. Una cosa que yo no sé, aplaudible. Dios estuvo ahí, le dieron sepultura, y entonces empieza el reinado del rey David ya con más libertad. Y entonces está David en Hebrón y allí es proclamado rey. Y estando en Hebrón, dice, después de 7 años y medio empezaron las luchas. Y vino la lucha contra los filisteos, y ahí está David haciendo como Dios pedía. Y entonces él vio que iba a haber la lucha contra los filisteos y se fue y le dijo: Señor, voy a pelear contra los filisteos. Y le dijo: sí, ve, los voy a entregar en tu mano. Como Dios lo estaba pidiendo, así lo fue, lo hizo, y efectivamente fue, y el Señor entregó a los filisteos en las manos de David. Luego tal vez empieza a ir ya hacia Jerusalén, la fortaleza de Sión, ¿cierto? Porque acuérdense que a causa de Saúl no podía ir a Jerusalén. Y entonces allí empezó a ganar y fue de una u otra manera declarado rey ya sobre todo Israel, y volvió otra vez a los filisteos a hacerle la guerra, y otra vez volvió y consultó al Señor: Señor, voy contra los filisteos. Dice: espera, tranquilo, y le mostró de qué manera debía hacerlo, sí, que él iba a marchar sobre las balsameras, y que cuando oyera el ruido de las balsameras, ahí sí lo hiciera, que pudiera atacar a los filisteos. Y volvió otra vez David y lo hizo como Dios lo pidió. ¿Y qué pasó? El resultado fue óptimo. Pero aquí viene una situación, porque él sabe que hay un cofre que representa la presencia de Dios, y él amaba a Dios. Él amaba la presencia de Dios, ¿sí? Y entonces él quiere traer esa arca a Jerusalén. Quiere traer esa arca del pacto, ¿no? Y entonces tal vez miramos, y en el capítulo 6, verso 1, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. ¿Tenía una buena intención? Sí. ¿Quería llevar el arca de la presencia de Dios a Jerusalén, que era correcto? Sí. Una buena intención, un buen deseo. ¿Estaba tal vez haciendo algo que estaba bien? Sí. Y entonces en medio de todo dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba allí abandonada. Y Abinadab tenía 2 hijos, ¿sí? Uno se llamaba Usa y el otro Ahío. Y entonces fueron y la pusieron el arca en el carro que llevaban para llevarla a Jerusalén. Y resulta que llegando a un lugar especial, la era de Nacón, dice que allí los bueyes tropezaron, y entonces el arca parecía que se iba a caer, y dice que Usa, hijo de Abinadab, donde había estado mucho tiempo el arca,
Dice, extendió la mano para cogerla, para no dejarla caer. ¿Una buena intención? Sí. Y dice que por haberlo hecho, dice, murió. Y ahí está claro. Dice, y cuando lo llevaban, dice, el arca, los bueyes tropezaron. Sí. Ellos iban contentos porque iban haciendo algo correcto. Sí, a veces hacemos cosas, pero y de pareciera que son buenas y está bien la intención. Sí. Pero aquí ya hubo el problema y dice, y entonces cuando Usa extendió la mano y dice el verso 7, el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto, junto al arca de Dios. Pero yo no lo hice. No, sí, él tuvo una buena intención. Sí. Y todos tal vez en algún momento se han preguntado y nos hemos preguntado de por qué entonces, ¿sí? Cayó allí muerto y fue Dios quien lo mató. Y dice el verso 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Verso 9 dice, temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer venir yo esa arca de la presencia, esa arca del pacto? ¿Cómo la voy a traer hasta aquí? Y entonces ahí encontramos una situación, ¿cierto?, que trajo derrota, que tal vez vemos la intención del rey David, propuso en su corazón, sí, propuso de ir a traerla, sí, lo intentó, sí, pero falló. ¿Por qué falló? Aquí la pregunta, ¿por qué falló? Y ahí está, porque no lo hizo como Dios lo pedía. Lo hizo como él le pareció, como él quería. Y esa es una situación que se debate mucho en las iglesias. A mí no me parece. Ay, es que no, pero no me parece que... A usted no le puede parecer, pero Dios, ¿sí? Lo estamos haciendo como Dios lo pide. Por eso hágalo como Dios lo pide, ¿sí? Y entonces aquí vamos a analizar de manera rápida esta noche esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se hizo, tal vez, y está la respuesta, no se estaba haciendo como Dios lo pedía, ¿sí? Sin embargo, David inmediatamente reaccionó frente a eso, aunque se entristeció, aunque sintió dolor de saber que este muchacho en el cual yo creo que todos los días veía el arca, estaba ahí en la casa de mi papá, de Abinadab, ¿sí? Pero aquí viene el problema y viene la situación donde definitivamente viene la muerte. Y vuelvo, repito, David siente mucha tristeza, tiene temor del Señor y dice entonces, ¿cómo la voy a traer? Porque hay que llevarla a Jerusalén, pero entonces, ¿cómo he de hacer venir esta arca de Jehová? De modo que se hizo la pregunta, no la quiso mover más, dijo, bueno, llevémosla allí a la casa de don Obed. Dice, y sí, le hizo llevar a la casa de Obed-Edom. Dice, y estuvo allí el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Durante 3 meses. ¿Qué pasó en esos 3 meses? Dice, en esos 3 meses fueron 3 meses maravillosos para que Dios bendijera mucho la casa de Obed-Edom. Pero fueron 3 meses en que yo creo que David decía, ¿y cómo es? ¿Cómo es entonces? Y busque respuesta. Sí, tal vez eso, ¿por qué viene el infortunio? ¿Por qué viene el fracaso? Y a veces en lugar de pelear con Dios, lo que debemos hacer es ¿cómo voy a hacer? ¿De qué manera entonces hay que hacer? No llenarnos de amargura, ¿cierto? Y tal vez es una situación que vamos a aclarar ahorita. ¿Sí? Y entonces viene la pregunta esa, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Sí?
Y tal vez en medio de no hacerlo como Dios lo pide, muchas veces lo podemos hacer por ignorancia. Y aquí David en algún momento lo está haciendo por ignorancia, él no sabía. Pero yo pregunto, ¿dónde estaban los sacerdotes que sabían cómo se debía llevar esa arca y por qué no lo estaban haciendo? ¿Por qué no le advirtieron, Rey David, no, esa arca no se puede llevar así? ¿Sí? Esto tiene mucha aplicación en muchos aspectos de nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué callaron los sacerdotes si ellos sabían cómo se debía llevar el arca? ¿Sí? Y entonces aquí vemos que David, sí, en algún momento lo está haciendo por ignorancia, pero a veces esa ignorancia también es evidenciada. ¿Por qué? Porque lo hacemos de manera impulsiva, como decimos nosotros popularmente, somos arrebatados para hacer las cosas. Porque en muchas ocasiones sí sabíamos cómo se debían hacer las cosas, pero no las tuvimos en cuenta. Sí. Y la Biblia me muestra muchos casos de esos, dentro de esos caso de Abraham con Sara y Agar. Ellos sabían, Dios ya les había dado una palabra y sabían cómo se debían hacer las cosas. Sin embargo, empezaron a hacer las cosas como Dios no quería, como a ellos les parecía que debía ser. No, es que no tenemos hijos, entonces venga, acuéstese con la criada. Sí. Y entonces ahí está, sí sabemos, pero muchas veces no tenemos en cuenta la voz del Señor y por eso viene la derrota, por eso viene el fracaso, por eso vienen las heridas, por eso viene el infortunio. ¿Por qué? Porque no lo hacemos como Dios lo está pidiendo que lo hagamos. ¿Sí? Pero muchas veces esa ignorancia o tal vez esos impulsos te ven también dados o se muestran por la incredulidad y la desobediencia, porque en algún momento entramos en puntos donde no creemos, ¿sí? Y desobedecemos, como en el caso de Adán y Eva. Dios les había dicho que era como lo quería Él, pero ellos no. Escucharon algo diferente y le pusieron el toque personal y por eso pasó lo que pasó, porque lo hicieron como a ellos les pareció y como les pareció mejor y como le llegó mejor al oído y no como Dios quería. ¿Sabe? Esta es una temática linda, hermosa. ¿Sabe? Por eso aún siempre yo le digo al Señor, créame, yo con esto temo, porque yo no puedo venir aquí a querer decir las palabras como yo las quiero, sino como Dios quiere que las diga. Esta es una temática complicada, porque no que porque diga yo tenga la buena intención de traer la palabra de Dios, no, es que estoy diciendo lo que Dios quiere que yo diga. ¿Sí? Estas son las cosas que se hacen fuertes y delicadas. Por eso digo, y tal vez estar aquí no es porque tengo que decir algo, no, es que lo que debo decir es conforme a lo que Dios quiere. No lo que yo quiero, tal vez que ganarme un aplauso de ustedes o porque me reconozcan, no, lo estoy haciendo como Dios lo pide. ¿Sí? Y entonces ahí está, se puede a veces dar todas estas cosas por la misma incredulidad, la desobediencia en el caso de Adán y Eva. Se puede dar por confiados, porque a veces podemos caer en eso. Dios tiene cuidado de mí, pero si no lo hacemos como Él lo pide, sí, y tal vez caemos en eso, de ser confiados como Josué con los gabaonitas, ¿cierto? Llegaron y se vistieron de esta manera, no discernimos, no le preguntamos a Dios y bueno, se les colaron ahí los enemigos en medio de su pueblo. Y luego quisieron ir a pelear, no, eso no vayamos tantos, vayamos poquitos, y se fueron y allá los derrotaron. Y entonces son todas estas cosas, ¿sí? Que aunque podemos tener buena intención, escúcheme bien, en algún momento por no hacerlo como Dios pide, caemos en disciplina o en infortunio o en derrota o en fracaso o hay heridas, ¿sí? Ya le digo, David propuso en su corazón algo bueno. Sí, venía haciendo, a pesar de todas las problemáticas que había tenido con Saúl, pero empezó haciendo las cosas bien. Pero luego hay un momento donde tal vez quiso hacerlo de manera, darle el toque personal, hacerlo como a mí me parece. ¿Sabes tú?
Esto lo puedo aplicar a todo, ¿no? Un ministerio como a mí me parece o como Dios quiere. Vestirme como a mí me parece o como Dios quiere que me vista. Hablar como yo quiero y conforme a la sociedad me da o como Dios quiere que hable. Vivir conforme yo soy porque yo soy auténtico o vivir como Dios quiere que yo viva. ¿Sí? Entonces, todas son situaciones que sin lugar a dudas vale la pena apreciar. Pero bueno, el mensaje es sencillo y es corto. Y tal vez lo que tenemos que mirar es la pregunta que nos debemos es que, ¿qué hacer cuando vienen esos momentos de infortunio? ¿Qué hacer cuando vienen esos momentos de derrota? ¿Qué hacer cuando vienen aún esos momentos de fracaso, de que no salen las cosas bien, que hay heridas? O aún cómo evitar esas cosas, ¿sí? Y entonces, tal vez la primera pregunta es, ¿qué no debo hacer? ¿Qué no debo hacer en medio de un momento de eso? ¿Sí? ¿Y qué no debo hacer? A pesar de que David en un momento se pudo dejar afectar y tal vez en su humanidad todos podemos caer en esto, fue que se sintió que muy triste. ¿Sí? Pero, ¿sabe? Aunque pueda haber tristeza por algo que nos salió mal, por una derrota, por una herida, porque algo no nos salió como queríamos, escúcheme bien, y tal vez eso puede generar algún tipo de tristeza, pero una cosa es que haya tristeza y otra cosa es que nosotros desistamos. Y otra cosa es que nos desanimemos. Y esto pasa mucho en el pueblo de Dios. No, pero mire, si yo voy a la iglesia, ¿y por qué me pasa esto? En lugar de buscar el punto de, no, algo pasa, algo se está haciendo mal, venga, voy a persistir, voy a insistir. Y por eso veo a David 3 meses, él diciendo, ¿cómo va a ser? Eso ya se murió Usa, yo la dejo allá mejor. Y hubiese podido tomar la misma actitud de Saúl, dejémosla allá. Pero él dijo, no, eso representa mucho, eso es bendición para mí, es bendición para la ciudad, es bendición para el pueblo. ¿Sí? No puede estar por allá abandonada, la presencia de Dios no puede estar por allá abandonada. ¿Sí? Y entonces en lugar de, aunque en ese momento hubo tristeza y sintió dolor, dice, pero no se desanimó, no desistió, dijo, hay que buscar, ¿sí? ¿De qué manera solucionar esto? ¿Sí? Y tal vez en medio de todo podemos entender que Dios es bueno y que con Él no hay pérdida. Así que, venga, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿De qué manera vamos a salir adelante en medio de esto que acaba de pasar? ¿Sí? Y entonces, esa es la primera pregunta que nos debemos, ¿qué no debemos hacer en medio de eso? Porque muchas veces tomamos es la parte contraria, ¿cierto? Y entonces nos pasa eso, ay no, estoy con nota baja porque no, mire, intenté hacer esto y aquello y lo otro, ¿sí? Y de hecho eso a veces pasa, escúcheme bien, muchas personas al encontrarse en el cristianismo empiezan a dar los pasos y ven que como que las cosas empezaron a cambiar contrario. Sí, como que no fueron para bien, sino como que se dieron algunos cambios y la gente puede decir, sí, como el que a veces dice lo siguiente, están viviendo en una unión libre y van las cosas bien, dicen, es que no nos casamos porque eso, los que se casan después empieza a ir mal. La mentira del diablo, ¿verdad? Sí, y a veces como que camuflamos esa misma situación. Nos empieza a ir con algunas desavenencias, empiezan a haber ciertos tropiezos y entonces en lugar de persistir, en lugar de buscar respuestas en Dios, nos desanimamos y decimos, ya no molesto con eso. Sí, si no fue mal en un negocio, eso no es lo mío. Pero lo hizo como Dios dijo que se haga. Sí.
un mismo matrimonio, ¿cierto? Hasta el mismo matrimonio. ¿Lo está haciendo como Dios dice que se debe vivir en el matrimonio? Y tal vez ese es el punto. Entonces lo que no debemos hacer es desistir y desanimarnos, porque, vuelvo y repito, aquí David en esos 3 meses yo creo que indagó, y por eso en el verso 12 encontramos la respuesta que es para la segunda pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Dice, y fue dado aviso al rey David, verso 12, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Imagínese usted a David escuchando eso. Rey David, le traemos un parte del arca de la presencia que fuimos a traer, que la que murió Usa, y eso. No, Obed-edom le está yendo, pero un hombre tremendamente bendecido. Él está feliz, toda la familia no desbordan de alegría, de esperanza, de confianza. Han sido bendecidos en todo el sentido de la palabra. Y él dice, vio. Luego sí, hay que hacerlo, hay que mirar, ¿sí? Y entonces dice David, fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de Obed. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Sí? Y entonces es cuando miramos, entonces ahora sí, ¿por qué les está yendo bien? Entonces vamos a mirar cuál era la respuesta. La respuesta era que, y ustedes ya la saben también, que esa arca la debían llevar, ¿quiénes? Los sacerdotes. No se debía llevar en ningún carro, así lo hubiesen hecho nuevecito, de la mejor madera, que le pusieran adornos al carro. Dice no, porque no fue así Dios que dijo, no fue así que Dios instituyó que se debía llevar esa arca, ¿sí? Y entonces por eso encontramos en las escrituras y tal vez miramos en las ordenanzas que Dios les dio a los levitas dentro de todo lo que debían hacer. Por eso ella tenía unos anillos, por eso ella tenía unas varas, ¿sí? Y esas varas era para que lo llevaran los propios sacerdotes y específicamente los coatitas, ¿sí? Y entonces por eso David, después de que indagó de cómo era que se debía llevar, dice, ahora sí, buscó a todos los sacerdotes, a todos, y tal vez eso lo vemos en el libro de las Crónicas, capítulo 15, ¿sí? Donde también narra esta misma historia, pero lo vemos ya, dice que él llamó a todos los sacerdotes y llamó a todos, les dijo, con razón, claro, yo tenía una buena intención, pero no lo estaba haciendo como Dios lo había pedido. Por eso hay que hacerlo, es como Dios lo pide, no como a mí me parece. Por eso, ¿sabe qué hay en medio de todo? Y sé que es parte de lo que yo debo enseñarles cuando se hace la interpretación bíblica. Es eso, interpretar qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios quiso y habló allí a ellos y qué nos quiere decir hoy a nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo hoy? ¿Sí? Porque vuelvo y repito, a veces se hace normal, ¿sí? Y por eso a veces las personas cambian de iglesia y dicen, no, es que esa iglesia no, porque es que allá esa iglesia le dicen a uno esto y aquello y lo otro. Y a mí no me parece tampoco, ¿es cierto? Es que hablan mucho del pecado y todas estas cosas y que hay que vivir en santidad. ¿Y cómo es que lo pide Dios? ¿Sí? Y por eso a veces van a lugares donde no los incomoden tanto, porque a mí no me parece. Ay, Dios es bueno, Dios es amor y Dios es, sí, eso es cierto, Dios es bueno, Dios es amor, pero Dios también es justicia, Dios es soberano, Dios es justo, ¿sí? Dios es santo y esa santidad no la negocia con nadie y lo va a hacer santo todo siempre, eternamente, ¿sí? Y entonces ahí está. Entonces ahí David está volviendo y retornando, está buscando de qué manera. Y entonces,
¿Qué es lo que debemos hacer cuando vengan momentos de infortunio, de derrota? ¿Sí? Porque ya tal vez intentamos hacer algo, pero no nos fue bien, porque lo quisimos hacer a mi manera, pero no, vamos a hacerlo ahora como Dios pide. Entonces eso nos lleva ¿a qué? A que nosotros, ¿sí? Nos cuestionemos y digamos, bueno, ¿cómo lo debo hacer? Y entonces ese debe ser nuestro cuestionamiento. Y entonces eso nos lleva ¿a qué? A conocer, a indagar, a estudiar. Yo me imagino a David preguntando, ¿y entonces cómo la han llevado? No, es que eso hay que llevarla. Ah, bueno, pues entonces hagámoslo así. ¿Sí? Hay que indagar, hay que estudiar, hay que conocer cómo es que Dios quiere que hagamos las cosas. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo, en medio de esto, en Efesios capítulo 5, versos 15 al 17, nos deja una palabra que hoy retumba y es maravillosa. Dice, miren pues con diligencia cómo andéis. Ah, es que a mí me parece que es así. No, miren, ojo, ¿cómo se está conduciendo? ¿Cómo estás viviendo como esposa, como esposo, como padre, como hermano, como hijo, como siervo de Dios, como en todo lo que hacemos? Aún en un ministerio, en lo que estemos haciendo, dice, miren pues con diligencia cómo andéis. No como qué. Y necio es aquella que, no, es que yo lo quiero hacer así. Sea necio. ¿Qué de David si hubiese otra vez ido, no, venga, vamos a echarla otra vez? Otra vez muertos. Y otra vez, por necedad, por querer otra vez, no es que yo, sí, y vuelve y lo hace lo mismo y vuelve y cae lo mismo. Dice, miren con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis ¿qué? Insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire, y usted puede decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero si no busca cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y Pablo se esforzaba, decía, y quiero que sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Ah, bueno, pues hay que conocer, hay que indagar, hay que estudiar qué es lo que la Biblia me muestra que es su voluntad y de lo que yo debo hacer. ¿Para qué? Para que no esté en derrotas, en fracasos, en heridas, en infortunios, en heridas. ¿Qué fue lo que le pasó a David? Sí. Entonces ahí está, sean entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. También lo dijo Oseas, el profeta Oseas en el capítulo 4, verso 6. Dice, porque mi pueblo fue destruido y se pierde. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento, porque a veces insistimos en seguir haciendo las cosas como a mí me parece y no como la Biblia dice que se deben hacer. Y aunque sabemos que Dios es un Dios de milagros y un Dios de poder y de autoridad, pero si seguimos haciendo las cosas mal, pues, y no buscamos ese conocimiento de Dios, seguro, por buenas intenciones que tengamos, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, es algo que nosotros debemos mirar, ¿sí? Pierde porque le falta conocimiento, ¿sí? Porque no somos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y David, él quería, y él tenía la buena intención. Dijo, bueno, por eso él persistió, él no desistió, aunque le dolió, pero no se desanimó, sino que buscó respuestas en Dios. ¿Sí? Y entonces, ese es nuestro trabajo, buscar, conocer, indagar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esto que estoy viviendo? En estos pasos que estoy dando. Y vuelvo, repito, ella es amplia para traernos las respuestas y que lo podamos hacer como Dios lo pide. ¿Sí? Por eso vemos a un David que consulta al Señor. ¿Sí? Que busca
que busca hacer las cosas como es que las pide Dios. Y lo único que esto nos lleva a un escenario bonito donde caramba, tal vez si nos hemos equivocado. Yo particularmente les voy a decir algo. Al principio del cristianismo dije, no, pues Dios me bendice y Dios es bueno y Dios me provee y Dios me, ¿cierto? Y tal vez sacamos de contexto algunas palabras, algunos textos de la Biblia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero lo que entendíamos era que Dios quiere que yo sea prosperado. Bueno, entonces Dios me va a prosperar y Dios me va a bendecir, sí. Empecé a manejar mal las tarjetas, empecé a hacer, a coger el dinero y bueno, sí, Dios me bendice y así como muchas veces, venga, como tomemos este crédito y eso Dios me bendice, yo soy capaz de pagar, ¿cierto? Y lo que siempre decimos, y eso incluso yo hasta abono antes, pago antes. Y somos impulsivos y no hacemos como Dios lo pide. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo lo pide Dios? Entonces yo dije, no, pero no, y empecé mal, casi perdemos el apartamento, casi, mejor dicho, lloraba después y yo le decía, Señor, ¿cómo es? Entonces muéstrame, porque para mí era importante. Yo decía, no, como hijo de Dios estoy llamado a vivir en bendición, pero ¿qué pasó? ¿Qué me equivoqué? ¿Dónde está mi error? Nunca para decir, no, esto sí ve, la fe cristiana no sirve, mejor me vengo, otra vez me voy para el mundo. No, yo decía, no, debe haber una respuesta. ¿Dónde está la respuesta? Señor, ayúdame, guíame, espero por ti, muéstrame. Creo que tú eres suficiente para ayudarme, para aún sacarme de un error que pueda estar teniendo en mi vida. Tiempo difícil, como 4 o 5 años, pero Dios me fue mostrando y nos fue mostrando y poco a poco fuimos empezando a ver ese favor y a hacer las cosas como Dios quería que las hiciéramos. Y pudimos avanzar, pudimos salir adelante, sí se puede, sí. Y por eso aún predico con autoridad esta palabra, porque sí, es para mirar si algo está sucediendo, está saliendo mal. No es para, no, yo me voy de la iglesia, no, es que yo soy un desafortunado, yo soy un bicho raro que me va mal en todo. No, venga Señor, vamos a buscar respuestas. Y ahí está David consultando al Señor, buscando hacer las cosas como Dios las pide, y encontró que sí, que tocaba era llevar los sacerdotes, específicamente los coatitas, y que le pusieran el hombro. Y ahora sí canten y adoren y alaben, ahora sí lo están haciendo. Y efectivamente llegaron a Jerusalén, y sí, efectivamente sí, Dios los empezó a bendecir, y efectivamente sí, David llevó a todo Israel a la época de oro, y sí, Dios estaba ahí porque lo estaban haciendo ahora sí, como Dios lo estaba pidiendo. Amén. Por eso hay muchas cosas que usted lo puede hacer con buena intención. Y usted puede venir a la iglesia y de una buena intención. Ay, yo debo ir a la iglesia, ¿cierto? Pero, puede tener, ¿cierto? Llegar aquí. Pero si llega aquí sin ánimo voluntario, vino porque sí. No, venga. Con ánimo voluntario. Con anhelo, no por cumplir, no porque me vean, no. Yo vengo tras Él, vengo tras su presencia para conocerlo. No con solamente una buena intención de estar en la iglesia porque así dice la Biblia, no, es de hacerlo como Él lo pide, ¿sí? Por eso cuando entren por las puertas, entren ¿con qué? Con acción de gracias, sí. Con gratitud, entren con gratitud. Ahora cuando yo vengo y hago eso, ahora sí lo estoy haciendo como Dios lo pide. Y el estar aquí va a ser de grande bendición. O si no, es una religión. ¿Sí?
Si usted lo quiere hacer como usted, no, yo voy porque igual el servicio, si usted viene como mujer porque es que hoy toca servir, no, así no es que Dios lo pide. ¿Sí? A la hora de servir, Dios dice, hay que servirle con alegría. Por eso si yo vengo al servicio y lo hago con alegría, ahí ahora sí lo estoy haciendo como Dios lo pide. ¿Sí? El cantar, usted puede venir y tener la mejor de las voces y cantar. Mis hermanos músicos pueden tocar, y cierto, pero si no lo están haciendo en un espíritu correcto, como Dios lo pide, pues quiero decirles, no, no es como Dios lo pide. Por eso él muchas veces se hartó y dijo, no, el corazón de ellos está lejos de mí. Y por eso a veces se evidencian cosas. ¿Por qué? Porque sí hacemos cosas con buena intención, pero no lo estamos haciendo como Dios lo pide. ¿Sí? Porque dice que en los íntegros es que es hermosa la alabanza. Entonces, lo estamos haciendo desde un corazón íntegro. Ahora sí, lo estamos haciendo como Dios lo pide. En espíritu y en verdad, como Dios lo pide. Para que se gane el aplauso Él, no nosotros. Para que el primero que se agrade con lo que se haga aquí sea Él, no nosotros, como Él lo pide. ¿Sí ve? Hágalo como Dios lo pide. Tal vez en este aspecto David nos enseña mucho de eso, de persistir, de hacerlo. Por eso concluyo con esto que él mismo escribió. Él mismo escribió esto tal vez para que ustedes puedan ver que sí, es como lo debemos hacer, es como Dios lo pide. Salmo 37, versos 23 al 26 dice de la siguiente manera, con esto termino. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. O sea que nosotros podemos caminar muchas cosas, pero si no nos dejamos ordenar como Él quiere que vivamos y como quiere que caminemos, como quiere que andemos, complicado, es como Él quiere, el orden es como Él. Dice, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Por eso yo les decía, a veces podemos caer por ignorancia. ¿Sí? A veces por ignorancia, no sabía que era así. Pero a veces, aunque sí lo sabemos, pero somos necios y desobedecemos al Señor, pero dice que aún Dios nos puede levantar si reconocemos y decimos, Señor, lo hice mal, perdóname, ahora sí lo voy a hacer, lo voy a corregir. Dice, y Dios nos levanta y nos sostiene de su mano. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso, y esta es la parte donde yo me quedo ahí para decir sí, si hay algo mal en nuestra vida, no es por Dios, es por nosotros. ¿Me estoy dando a entender? Si yo vivo en la justicia de Dios, por eso busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado. Yo en esto digo, Señor, sí, yo quiero, Señor, porque yo debo buscar las respuestas en Dios. A lo que algo está funcionando mal en mí, debo buscar las respuestas en Dios. Señor, ayúdame, abre mis ojos para que yo pueda ordenar mi camino, para que yo pueda hacer de manera correcta, ¿sí? Para que mi matrimonio sea de verdad de bendición, para que mi hogar, mis hijos, lo que haga, Señor. Y por eso Él lo decía, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Así que, mis amados hermanos, hagámoslo como Dios lo pide, no como a nosotros nos parece, aunque hayan buenas intenciones. Quiero que se ponga de pie. Y vamos a orar en esta noche, vamos a pedirle a Dios que siga el consejo.
Hace un tiempo lo cantaba, hace un ratico dice, y de lo que vendrá, tú tienes el control. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos levanta, que nos da seguridad. Así que si algo está funcionando mal, a David le funcionó mal algo, tuvo la intención, pero dijo, bueno, hay que buscar cómo es que es lo correcto y cómo es que Dios lo pide. Yo lo invito en esta noche para que pueda mirar hacia su vida y que le pueda decir al Señor, Señor, yo quiero alinear mi vida a tu voluntad para hacerlo como tú pides. Y si de repente se encuentra que hay algo que usted lo está haciendo como a usted le parece, dígale, Señor, no lo quiero hacer más así. Y pídale al Señor que perdone y que lo ayude con su gracia para que pueda sobreponerse a esto que está viviendo. Dígale, sácame de aquí, Señor. Como tal vez en algún momento le decía, Señor, perdóname mis imprudencias, hice esto y aquello y lo otro, ayúdame ahora. Tú eres Dios de restauración. No lo hice como tú me lo estabas pidiendo, pero en esta disciplina he entendido que de aquí en adelante lo voy a hacer como tú quieres, como tú me lo pides. Aún en su propia salud, dígale al Señor, gracias Dios, porque tal vez he querido llevar mi vida, mi salud, como a mí me parece y no como debe ser. Tal vez, Señor, no me he cuidado en mi cuerpo como aún tu palabra dice, que porque soy templo del Espíritu Santo y lo he descuidado y mira, estoy viviendo esto y esto y estoy padeciendo esto y esto, y dígale, Señor, pero aún descanso en ti, en lo que puedas hacer en mí. Restáurame, Señor. Si con mis acciones, como hizo Usa, así sean intencionalmente buenas, Señor, he permitido que venga muerte a mi cuerpo, Señor, quiero de aquí en adelante poner este cuerpo delante de ti para que tú lo sanes y me ayudes. Mi familia, mi casa, mi trabajo. Dígale al Señor, descanse, no se vaya a ir cargado, sino dígale, Señor, ayúdame y dame un corazón sensible para hacer las cosas como tú lo pides. Y dígale aún, si usted siente que a veces se hace necio, dígale, Señor, perdona mi necedad. Y dígale, Señor, perdona mi insensatez. Yo quiero aprender a ser sabio y entendido. No quiero vivir como necio, sino quiero entender cuál es tu voluntad para vivirla. Y vivir como tú me pides que vivas, Señor. Así que gracias, Dios, por mis hermanos, por la familia y de la Florida Blanca, la casa de mi Padre, por todos estos seres amados, Señor, por nuestra vida. Aquí estamos delante de ti. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Tú sabes, igual que David, Señor, queremos agradar tu corazón, queremos agradar y queremos ser portadores de tu presencia. Y este hombre, este rey imperfecto, porque cometió errores y fallas, sí, pero él buscaba corregir todas esas cosas. Y aquí vemos uno de esos momentos en que a tiempo corrigió y vio luego esa bendición, Señor. Así que gracias por esa tu bendición, cubriendo a mis hermanos, a mis hermanas, sanándolos, restaurándoles, bendiciéndoles, dándoles paz, sacándolos, Señor, de toda tristeza, porque a veces igual que David estuvo triste, pero luego él danzaba de alegría, Señor, danzaba y brincaba, Señor, de júbilo, de gozo, de saber que había encontrado la respuesta en ti de cómo hacerlo. Y sí, la presencia ya estaba en Jerusalén, la presencia estaba cercana a todos, Señor. Así que gracias, Dios, por todas estas cosas, por generar todo esto en nuestro corazón, en nuestra vida, y por hacernos cada vez más y más entendidos de cuál sea tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.